Vamos a hacer una tier list de todos los jugadores de Pumas en este torneo según su desempeño. Pues bueno, tenemos ya aquí a los jugadores, todos los que tuvieron participación en el equipo. Por ahí faltaron jugadores que debutaron en este torneo como Stanley García, Villaseñor, que tuvieron escasos 30 minutos y pues no tiene caso como meterlos, me parece. Tenemos ya los niveles de desempeño, buen torneo, pasable, ni fu ni fa, mal torneo donde me parece que va a estar la mayoría y chau chau. A los que hay que rescindirles el contrato a partir de mañana. Pues bueno, iniciamos aquí con el primer jugador. Tenemos a Aaron Ramsey, un jugador que se dijo chau chau él solo. A ver, lo de Aaron Ramsey, salvo el gol que mete contra Atlas en el último minuto, me parece sin lugar a dudas de los peores fichajes que ha hecho Pumas en los últimos años. Tristísimo el final de Aaron Ramsey, lamentable cómo ocupa una plaza de no formado en México que se desaprovechó bastante. Yo creo que con Ángel Rico, no sé, hubiese sido otra cosa. Pero pues bueno, tenemos al Coco Carrasquilla. El Coco, a ver, si el Coco hubiese jugado como jugó la Leagues Cup o como jugó contra Cruz Azul todo el torneo, sin lugar a dudas, buen torneo y el MVP absoluto. ¿Qué pasa con el Coco? Hacía un buen partido y te desaparecía en 3, contra el América caminó la cancha. Lo voy a dejar en pasable solo por partidos puntuales que tuvo, repito, como contra Cruz Azul y la Leagues Cup en general. Pero todavía mucho que desear del Coco, ¿eh? Tenemos aquí a José Luis Caicedo, otro jugador que me parece que hay que decirle chau chau. Para mí no es un mal jugador José Luis Caicedo. Con el Turco Mohamed, incluso con Andrés Lingini, quien lo debuta, demostró muy buenas cosas, pero este torneo de José Luis Caicedo me parece que lo mejor que le puede pasar tanto al equipo como al mismo jugador es buscar por otro lado. Bueno, y aquí tenemos al MVP absoluto, Keylor Navas, poco que decir. El único jugador que me parece que entendió la importancia del torneo, la importancia del proyecto de Efraín Juárez. Nada que decir de Keylor Navas. Buen torneo, el mejor de Pumas y de los mejores, para mí el mejor portero de toda la liga, pero con distancia, güey. Rubén Duarte. Tanto Rubén Duarte, y de una vez te adelanto, Nathan Silva, Pablo Benevendo y por ahí Angulo 2-3, la defensa de Pumas en este torneo, entre chau chau y mal torneo. Me parece que tuvo buenos partidos Rubén Duarte como lateral izquierdo contra Toluca, por ejemplo, pero mal torneo en general, mal torneo de Rubén Duarte, mucha displicencia en la marca, siempre les ganaban todas de cabeza, no, mal torneo sin lugar a dudas. Lo mismo que Pablo Monroy. A ver, Pablo Monroy tuvo poca participación, no lo metían casi de lateral derecho, lo metían cuando Efraín Juárez probaba una línea de 5, lo metían como carrilero, llegó a jugar incluso de contención en la doble 5 con Trigos, me parece. Entre ni fu ni fa y mal torneo, pero yo creo que mal torneo. A ver, lo poco que tuvo Monroy, muchísimo que desear. Alan Medina. A ver, Alan Medina hizo un buen torneo. Mete el gol más importante del equipo. Respondió más que la mayoría de todos los refuerzos ahí con Keylor Navas y José Juan Macías. Y pocos esperábamos algo de Alan Medina. Realmente era un jugador que llegaba de ser suplente con Querétaro, imagínate. Y lo que hizo con Pumas me parece de destacar lo de Alan Medina. Nathan Silva, lo mismo que Rubén Duarte. Tuvo 2-3 partidos buenos y ya, les ganaban todas por arriba, mucha displicencia en la marca, en la salida. Efraín Juárez pretende salir con sus jugadores como si tuviera a Piqué y a Puyol, pero lejísimos de eso. Mal torneo me parece de Nathan Silva. Y bueno, a ver, Rodrigo Parra, no sé, o sea, obviamente, chau chau no, porque es un jugador de la cantera y pues tiene que hacer su proceso, pero pues obviamente mal torneo. Tenía 17 años, no estaba listo para la primera división. Me parece más un error de Efraín Juárez por ponerlo que del mismo Rodrigo Parra, pero lamentable. Ángel Rico tuvo poca participación, estaba borradísimo. Por ahí decían que era porque no le quería meter al gimnasio, porque no mostraba buena actitud, pero lo poquitito que estuvo Ángel Rico con el equipo, a mí me gustó bastante. Me gustó bastante, es un jugador que tiene mucha calidad, es un jugador que te puede jugar esa posición de enganche de 10, tiene muy buena pierna zurda. Ojalá le meta al gimnasio, ojalá le meta a los entrenamientos, le den más participación y el siguiente torneo lo podamos ver más seguido, pero ni fu ni fa. Este torneo
ni fu ni fa. Bueno, aquí tenemos a Jorge Rubalcaba. Mira, yo creo que la convocatoria a la selección mexicana de Jorge Rubalcaba representa el torneo que tuvo. Realmente fue de lo poco rescatable ahí con Keylor Navas, con Alan Medina, y por ahí puede ser, bueno, no me voy a adelantar, pero Jorge Rubalcaba hizo un buen torneo, creo que fue el mejor, el máximo goleador del equipo, no sé si anotó 5 o 4 goles, marcó también como 2, 3 asistencias. Buen torneo de Jorge Rubalcaba, esperemos para el siguiente pueda consolidar el buen torneo que hizo, lo lleven más seguido a la selección mexicana. Me parece un jugador que tiene mucho que dar Jorge Rubalcaba. Otro que tiene mucho que dar, pero en este torneo decepcionó absolutamente, Pedro Vite. A ver, si hubiésemos tenido al Pedro Vite que vimos en Vancouver o que vemos cada fecha FIFA con Ecuador, sería un jugador de buen torneo, pasable mínimo. Pero lo de Pedro Vite salvó este último gol que mete contra Pachuca, que ya nada de importancia tenía, tal vez mal torneo. Malísimo torneo, te diría, de Pedro Vite. El More, Santi López. A ver, igual no lo vimos mucho en la Leagues Cup. Me gustó mucho cuando lo metió Efraín Juárez como extremo por izquierda. Pero luego llega su lesión, decide no operarse, estuvo fuera como 2 meses. Hace la asistencia más importante del equipo en el torneo, que fue esa peinada que le da a Alan Medina contra Cruz Azul, pero ni fu ni fa. Me parece que el More ni fu ni fa, o sea, buenos partidos, buenos destellos, pocos minutos, para mí cumple. Entre pasable y ni fu ni fa, pero lo vamos a dejar en ni fu ni fa. Ángel Azuaje, a ver, el primer torneo como profesional ya consolidado Ángel Azuaje. Toda la defensa, repito, toda la defensa de Pumas en este torneo fue un desastre. Me parece que Ángel Azuaje, buenos destellos, es un buen jugador, tiene una muy buena velocidad, un buen portento físico, pero no sé, muchos errores. Mira, entre ni fu ni fa y pasable, pero por ser su primer torneo, recordemos que va seleccionado con la mayor de Venezuela. Te lo voy a dejar en pasable. Pasable torneo, tiene mucho que darnos Ángel Azuaje. Si no le baja, si le sigue metiendo para los siguientes torneos, me parece que con 20, 21 años que tiene, es un jugador bastante interesante. Álvaro Angulo. A ver, inició con el pie derecho. Anotó goles, volaba por la banda izquierda. Por ahí en la Leagues Cup se nos perdió, fue portero incluso el cabrón. Está entre estos tres, me parece. Mal torneo porque desapareció, falló un penal decisivo contra Chivas. Ni fu ni fa porque pues tenía partidos en los que medianito en la defensa, medianito en el ataque, me parece más ofensivo que defensivo, pero tuvo muy buenos partidos, sobre todo este último contra Cruz Azul me parece que hace un buen partido. Mira, no sé, entre ni fu ni fa y pasable, tuvo muy buenos partidos Álvaro Angulo, ahí con Jorge Rubalcaba me parece que hicieron una buena mancuerna, pero esperamos mucho más del mejor lateral izquierdo de Sudamérica. Yo creo que Álvaro Angulo tuvo un torneo pasable. Esperemos que el siguiente sea mejor, esperemos vaya al Mundial con Colombia, que no la tiene para nada fácil ahí con Mujica, pero me parece que hizo un torneo bastante pasable. Tenemos aquí un jugador, yo creo que es un ni fu ni fa. Ulises Rivas. Tuvo escasos minutos. Lo metían de doble contención. Es un jugador que todavía no le encuentra en la posición. Juega de central, juega cerca del 9, mete goles, tiene buena pegada. Pero no, estuvo borrado casi todo el torneo. Tuvo pocos minutos y ni fu ni fa. Así como el More, como Ángel Rico, jugadores de pocos minutos y ni mucho y ni tan poco. Ángel Rico. Santiago Trigos. Santi Trigos sí que tuvo más minutos. Se lesionó en esta última parte del torneo, pero me parece que estaba haciendo bien las cosas. Era un jugador que cumplía bastante. No era para nada Sergio Busquets en el medio campo, pero
pero creo que te cumplió bastante Ángel Rico. Tuvo partidos malos como todos, pero a ver, es ese tipo de jugadores que no es un crack, en absoluto es un crack, pero siempre te mantiene como una constante de nivel. No tiene tantos bajones, no tiene tantos destellos, está como que ahí, medianito. Ni fu ni fa. Tampoco, tampoco destacable para decir que tuvo un torneo pasable. Yo creo que lo dejamos en ni fu ni fa. Bueno, Lara no tuvo participación ni con Pumas, ni con, bueno, pues en ni fu ni fa, ¿no? Porque no tuvo minutos, estuvo Mike. No, no está Mike por acá. Pero, o bueno, si lo dejamos en lugar de Lara es Mike, pues igual en ni fu ni fa porque tuvo un buen partido contra el Inter de Miami, buen debut como profesional, pero pues le meten 3 goles, güey. O sea, ni fu ni fa. Pablo Benevendo. Pablito Benevendo. Yo creo que acá, ¿no? Yo creo que es una posición bastante mejorable. Tiene partidos buenos, te hace un partido bueno Pablo Benevendo y te desaparece 5, güey. O te hace 5 malos, güey. Yo creo que un jugador así no. Es canterano. Te lo pondría en un mal torneo y lo guardamos como una opción de recambio. Es una posición bastante mejorable. Tanto él como Monroy son jugadores que no están como para Pumas, me parece, con todo respeto. Pero no sé si chau, ¿eh? Lo voy a dejar en mal torneo. Mal torneo, muy mal torneo de Pablo. A ver, si los ordenáramos aquí, ¿quién tuvo peor torneo? A ver, obviamente Rodrigo Parra, Benevendo, no sé si estuvo mejor Benevendo o Vite. Nathan creo que está bien acá. Monroy creo que sí estuvo peor que todos. Rubén Duarte, así, yo lo dejaría así. Entre los peores, como que el no tan peor Rubén Duarte y el peor Rodrigo Parra. José Juan Macías. José Juan Macías por ahí hizo un video. Él es el jugador de Pumas que tiene mejor números en cuanto a goles. Tiene la estadística de participación de goles en Pumas de una participación cada 54-56 minutos entre goles y asistencias. Me parece que si José Juan Macías se hubiese mantenido bien, no hubiera llegado la lesión desastrosa que tuvo esta contra Cruz Azul, es un jugador que el torneo que viene nos hubiese dado mucho. Buen torneo de José Juan Macías. Tuvo pocos minutos por el tema físico, pero lo que estuvo lo hizo bien. Es un centro delantero que, a diferencia que que viene acá, se genera fútbol solo. Si el Coco, si Pedro Vite, si el Toti López no le generan fútbol al Memote, te desaparece. Pero José Juan Macías es ese jugador que te baja a 3/4 de cancha, media cancha, te distribuye, te sabe jugar muy estilo, respetando las distancias con Raúl Jiménez. Me parece un buen jugador. José Juan Macías, lamentablemente, pues las lesiones lo persiguen, claro. Pero bueno, tenemos aquí al Memote, güey. Mal torneo. Al final mete 4 goles, pero las que falla el Memote, güey. Justo en su mejor partido fue ese donde se lesiona contra Juárez, que ya había metido un buen gol. Pero no, mal torneo, güey. No me parece que sea un jugador de chau. Es un jugador que ya ha demostrado anteriormente con Puebla que si está enchufado, es un jugador que no está peleado con el gol. Bueno, con Pumas evidentemente sí lo estuvo, pero no es un mal jugador de verdad. El Memote no es un mal jugador. Esperemos que para el siguiente torneo, ya que se recupere, pues ya veamos una mejor versión, me parece. A ver, el Toti López. El Toti López es este jugador, como mencionaba con Ángel Rico, que no es un crack, pero tampoco es un mal jugador. Es un jugador como que te cumple, tiene destellos de regate, tiene buena pegada, tiene buena pierna derecha. Tuvo bastantes minutos, la verdad. Terminó siendo el extremo por derecha titular del equipo bastantes partidos. Pero entre ni fu ni fa y mal torneo, porque tampoco fue destacable. Yo creo que ni fu ni fa. Sí tuvo un mejor torneo, me parece, que Rubén Duarte, que Nathan, que Pedro, que Bene. Ni fu ni fa, me parece que así.
Bueno, el director técnico, Efraín Juárez. ¿Dónde lo ponemos? Chau, chau. Le damos las gracias. Que llegue Anselmi, que descongelamos al Tuca Ferretti. A ver, hice ya también un video opinando del torneo de Pumas en general. Me parece que Efraín Juárez es uno de los mayores responsables. Tuvo este error de meter a Rodrigo Parra las primeras 2 jornadas teniendo a Mike. En muchos partidos por pecar de muy agresivo al ataque dejaba muy mal parada la defensa con 2 jugadores que te corren a 3 kilómetros por hora. Igual el equipo no estuvo mal. A ver, le compite a Toluca, le compite a Rayados, a Tigres. Los jugadores me parecen los principales responsables de la crisis que tenía el equipo. Y obviamente Efraín Juárez hizo un mal torneo. No creo que hay que darle las gracias. No creo que sea un jugador al que... Un jugador, digo, el director técnico que hay que cortarle el proyecto. Yo creo que de cara al siguiente torneo, no sé, tengo fe en que el equipo, con alguna limpia, dándole las gracias a jugadores como Caicedo, manteniendo la base para ensanchar al equipo, que jugadores como Pedro Vite, como Angulo, como el Coco den el salto porque son jugadores que tienen calidad, que llegue un centro delantero, güey. Me parece, pero bueno, así quedó. ¿Qué cambios les haría ya la tier list así? No sé, a ver. Jugadores de buen torneo: Keylor Navas, Alan Medina, Jorge Rubalcaba y José Juan Macías. Jugadores que tuvieron un torneo pasable: Coco Carrasquilla, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo. Como que Ángel Azuaje aquí no muy, Como que Ángel Azuaje ahí en el limbo entre ni fu ni fa y pasable, pero por ser su primer torneo lo pusimos ahí, ¿no? Ni fu ni fa, Ángel Rico, El More, Ulises Rivas, Santiago Trigos, Lara, bueno, Mike y el Toti López. Jugadores que tuvieron un mal torneo: Rubén Duarte, Nathan Silva, Pedro Vite, Pablo Benevendo, Pablo Monroy, Rodrigo Parra, El Memote y nuestro director técnico Efraín Juárez. Jugadores que hay que rescindirles el contrato. Bueno, Ramsey, que ya se lo rescindió solito, y José Luis Caicedo. Pero bueno, quiero saber tú qué piensas, qué le cambiarías a esta tier list. Déjamelo en los comentarios, comparte el video con tus amigos, déjale un like y nos vemos en el siguiente video.